Hola, ¿qué tal amigos? Les habla de nuevo el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, para darles la bienvenida a otro video más de su canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y en esta ocasión, que estamos ya entrados al mes de diciembre de este año 2021, les quiero compartir una nueva serie que estaré dando inicio a través de este video y será una serie sobre el tema de la Navidad. Quizás una de las celebraciones cristianas más importantes en el mundo, pero que reviste de gran interés revisarla a la luz de las escrituras. Así es de que espero que esta nueva serie les sea de interés, sobre todo para las personas que quieren conocer la verdad de las escrituras y poner a prueba sus creencias, sus tradiciones y sus prácticas como creyentes. Así es que voy a empezar rápidamente a compartirles el tema que traigo para ustedes de este primer video de la serie sobre Navidad y le he llamado precisamente a manera de pregunta: ¿nació el Mesías el 25 de diciembre? Y con este tema voy a empezar esta serie hablando sobre la fecha en que nació nuestro Mesías. Este es un tema realmente importante porque, como sabemos, la mayoría de los creyentes en el mundo celebran la Navidad el 25 de diciembre, como la fecha en que se supone nació el Hijo de Dios, nuestro Mesías. Sin embargo, esta fecha de celebración está rodeada de muchas contradicciones y sobre todo de tradiciones cuyo origen, por desgracia, no está respaldado por las escrituras. Y antes de continuar, quiero rápidamente decir que aunque muchos creyentes argumentan en nuestro tiempo que no es posible saber la fecha en que el Mesías nació en Israel en el primer siglo, sin embargo debemos preguntarnos con mucha seriedad: ¿realmente el Salvador del mundo nació un 25 de diciembre, como se celebra en la gran mayoría de iglesias, congregaciones cristianas, tanto católicas como evangélicas? Creo que este tema es de gran importancia y les invito a quedarse hasta el final, ya que estaré compartiendo pistas muy importantes de las escrituras para poder comprobar la fecha en que nuestro Mesías nació en Israel. Sé que muchos creyentes también argumentarán que la fecha de su nacimiento no importa, que al final lo importante es que nació y sobre todo en nuestros corazones. Pero entonces yo haría la pregunta: ¿por qué asignarle una fecha en que las civilizaciones antiguas celebraban, por cierto, a sus dioses el 25 de diciembre? Ustedes encontrarán seguramente en internet esta imagen en donde aparecen un gran cúmulo de dioses de civilizaciones antiguas y todos ellos cumplían su nacimiento el 25 de diciembre. De izquierda a derecha, desde el dios de Grecia, Hermes; Dionisio, el dios de Nepal, el Buda; Zaratustra, que era el dios persa; aparece también Krishna de la India, Horus de Egipto, Mitra de Persia, Heracles de Grecia, el dios Tamuz de Babilonia y Adonis, el dios fenicio, compartiendo esta mesa, teniendo al centro a Jesús de Nazaret, a quien también el cristianismo celebra su nacimiento el 25 de diciembre. Y yo pregunto, ¿será casual? Bueno, esto lo vamos a estar compartiendo con más detalle en otro video sobre los orígenes de la Navidad. Por ahora solamente me gustaría que pensaras en estas preguntas. ¿Cuándo nació Yeshua, su verdadero nombre en hebreo? Si no fue un 25 de diciembre, ¿cuándo fue? ¿La Biblia nos ofrece acaso algunas pistas importantes para saber en qué época del año sucedió su nacimiento? Y sobre todo, ¿nos ordena la Biblia celebrar su nacimiento como creyentes? Espero dar respuesta rápida a este corto video, a estas preguntas que espero sean importantes para ti, para que puedas entender mejor tu fe y sobre todo entender por qué celebras lo que celebras en Navidad. Ahora empecemos con algunas pistas importantes reveladas por la propia escritura y sobre todo refiriéndonos al personaje de Juan el Bautista, que según las escrituras era 6 meses mayor que Yeshua, y con esta pista vamos a empezar para tratar de encontrar una época en que la Biblia confirma el nacimiento de nuestro Mesías. Y vamos a empezar con este pasaje de Lucas capítulo 1 del verso 35 al 36, donde dice la escritura: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, a María, a Miriam, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Yahweh, hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Quiere decir que en esta anunciación donde el ángel visita a Miriam, a quien conocemos como María, la madre de Jesús, recibe el anuncio de que sería el Espíritu Santo quien la haría concebir, siendo ella una virgen, y también le hace la indicación de que sería llamado el Hijo de Dios, y sobre todo que Elizabeth, su pariente, ya tenía 6 meses de embarazo, ya que ella era la madre de Juan el Bautista, lo cual nos confirma que Juan el Bautista fue 6 meses mayor que Yeshua. Y de aquí vamos a partir porque es una pista muy importante. Ahora, Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. Y en aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido durante el año en que servía o ministraba en el templo según su oficio. Y se dice que había 24 ciclos o cursos de servicio durante todo el año. Esto hay que tenerlo muy presente. De acuerdo a los escritos del historiador judío Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice que cada uno de aquellos ciclos o cursos duraban una semana. Desde el primer mes, el mes bíblico de Nisán, tal como lo le indica el libro de Esther en el capítulo 3, verso 7, empezaba la primera semana, el primer ciclo de ministración en el templo, y eran 24 en total. Hay que tener en cuenta este dato. Y seguimos leyendo en Lucas capítulo 1, verso 5, y del verso 8 al 9 lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Muy importante esto que pongo en amarillo, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Yahweh, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios, del Eterno. Así es que aquí podemos ver cómo Lucas confirma que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, y obviamente le tocó en turno, según el orden de su clase, ministrar, servir, ofreciendo el incienso en el templo durante la época previa a la anunciación del embarazo de su esposa, que hasta entonces era estéril, Elizabeth. Y sigue diciendo el relato de Lucas, capítulo 1, del verso 10 al 13. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Eterno, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahí tenemos cómo el anuncio del ángel fue justo cuando él ministraba el incienso en el templo, siendo de la clase de Abías, en el momento justo en que a él le tocaba, como parte de esos 24 ciclos anuales, donde ministraban durante al menos una semana en el templo. Y ahí recibió el anuncio de que su mujer quedaría embarazada. Ahora quiero presentar rápidamente esta lámina donde explico en qué época del año ejercía la clase de Abías, esa clase a la cual pertenecía Zacarías el sacerdote. La clase de Abías era la octava en el orden. Leemos esto en Primero de Crónicas, capítulo 24, del verso 7 al 10, hablando del orden de cada suerte de esos grupos que ministraban durante el año. Había al menos 8 órdenes de sacerdotes que ministraban 3 veces al año para completar los 24 ciclos de todo el año, ministrando una semana en el templo. Y dice Primera de Crónicas 24:7, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, el verso 8 dice la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, el verso 9 dice la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, y el verso 10 dice la séptima a Cos y la octava a Abías. Y ahí lo subrayo porque de la clase de Abías era el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Es decir,
la fecha, siendo él el octavo grupo, y empezaban obviamente en el mes de Nisan, que es el primer mes bíblico, significa que para cuando en la octava semana le tocaba la octava ministración a los de la clase de Abías, estábamos ya entre el 27 del mes de Ayir y el quinto día del mes bíblico de Sivan. O sea, en nuestro calendario sería entre el 1 y el 8 de junio. Más o menos a mitad del año le tocaba ministrar al octavo grupo de sacerdotes de la clase de Abías, de la cual provenía Zacarías, el padre de Juan. Ahora, esto es muy importante para poder precisar las fechas en que fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, que como ya dije, le llevaba 6 meses en la edad de Yeshua, nuestro Mesías. Vamos a leer pues aquí cómo dice que después de un servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a estar otra semana, porque a la siguiente semana, siendo que era al inicio de junio, se celebraba ya la fiesta de Chabot o de Pentecostés, como la conocemos nosotros. Pero tan pronto como Zacarías cumplió su ministerio, regresó a su casa en los montes de Judea, donde él vivía, aproximadamente a 50 kilómetros de Jerusalén, donde estaba el templo. Y obviamente su esposa tuvo allí pues ya la concepción de su hijo. Y obviamente esta es la pista que nos sirve para precisar cuándo quedó embarazada y para cuándo dio a luz a Juan el Bautista. Y obviamente Lucas capítulo 1 del verso 23 al 24 nos dice lo siguiente. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Aquí encontramos una pista más acerca del tiempo que tomó la concepción de Juan y posteriormente su alumbramiento. Esto fue aproximadamente si ella quedó embarazada a mediados de junio. Al añadir 9 meses de su embarazo, llegaríamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan. De acuerdo a esto, Juan nació a principios de la primavera en Israel, es decir, en el mes de marzo, muy probablemente cuando el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua. En primavera, nació después de 9 meses del embarazo de Elizabeth en junio del año pasado, aproximadamente durante las celebraciones de Chabot o Pentecostés. Ahora bien, puesto que Yeshua, como ya decíamos, era 6 meses menor que Juan el Bautista, simplemente le podemos añadir a ese tiempo en el que Juan el Bautista nació en marzo, a la fecha en que él nació, los 6 meses, y concluimos que Yeshua nació a mediados de septiembre o tal vez a principios de octubre, muy probablemente, y esto es casi un hecho, durante la fiesta de Sukkot o la fiesta de Cabañas. Así es de que ahí tenemos ya un dato que nos permite ubicar el nacimiento de Yeshua durante el otoño, en el mes de septiembre o quizás a principios de octubre, cuando el pueblo de Israel iba al templo, porque la fiesta de Sukkot o Cabañas, al igual que la fiesta de Pentecostés y de Pascua, eran las 3 fiestas importantes donde todo varón judío debería de presentarse a Jerusalén a adorar. Ahora, otra prueba la tenemos en el hecho de que Miriam y Joseph, los nombres hebreos de María y José, habían ido a Belén a empadronarse, como se relata en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Según el informe del nacimiento de Yeshua, Lucas registra un acontecimiento histórico que tuvo lugar en ese tiempo. Y dice en este pasaje, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y sabiendo que tanto Joseph como Miriam eran descendientes del rey David, habían nacido en Belén de Judea. Así es de que ellos regresaron después de estar viviendo, obviamente, en Nazaret a Belén para llevar a cabo este empadronamiento, que era un edicto de parte del César romano, y justo ahí fue donde coincidió en los días de su alumbramiento, y lo vamos a ver. Según explica también el diccionario bíblico de Unger, este decreto de impuestos y censo por el emperador Augusto César
fue hecho en acuerdo con la costumbre judía, la cual requería que tales impuestos serían acumulados después de la cosecha de otoño. Esto revela, pues, que el nacimiento de Yeshua tuvo lugar en el otoño de ese año, como ya dije, entre mediados de septiembre y principios de octubre, coincidiendo con la fiesta bíblica de Sucot o de Cabañas. Ahora, cuando combinamos el registro de Lucas, como ya lo estuvimos haciendo con el relato de la muerte de Herodes, según Mateo, es evidente que Yeshua nació en el otoño tal vez del año 5 antes de Yeshua. Otros historiadores dicen que en el año 3 antes de Yeshua, porque no nació exactamente en el año 0 o en el año primero, porque hay allí algunas imprecisiones en el cálculo que se hizo posteriormente por los romanos y por el cambio de calendario, entendiendo que el calendario bíblico es lunar, es el que llevaban los judíos, y posteriormente el calendario que llevamos hoy, el calendario gregoriano, que primeramente fue el calendario juliano, uno de los emperadores romanos, es un calendario solar. Así que hay desfases entre un calendario lunar y solar y de ahí la imprecisión en las fechas. Pero lo que sí sabemos es que Yeshua nació en el otoño y nació más o menos entre septiembre y octubre, 6 meses después que nació Juan el Bautista, en primavera, en marzo de ese mismo año. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir que no es cierto que Yeshua haya nacido el 25 de diciembre, porque en diciembre es una época de frío invierno en Israel. Y ahí tenemos otra pista con la cual voy a terminar este tema. Considerando que hace frío en Israel, las ovejas están guardadas y dice la Biblia, otro de los relatos que nos ayuda a apoyar la fecha del nacimiento de nuestro Mesías, es que los pastores guardaban las vigilias de la noche junto a sus rebaños en el campo y a ellos se les anunció el nacimiento del Mesías, el enviado de la casa, el hijo de David, y eso no podría ser posible en el mes de diciembre, porque como ya dije, no había ovejas en el campo en esa época porque hacía frío, considerando que muchas de esas ovejas que pastaban en el campo tenían sus pequeñas crías y no soportarían el frío intenso y la nieve que cae en Israel en el invierno. Se sabe hasta el día de hoy que los rebaños se guardaban a más tardar a mediados o a finales de octubre, cuando ya terminaba el otoño, de manera que en diciembre no había rebaños pastando en el campo abierto. De manera que la Biblia enseña que era una época del año fría y lluviosa en esa parte del mundo en diciembre, como puede constatarse en Esdras capítulo 10, verso 8 y el Cantar de los Cantares 2:11. Hace frío en Israel en invierno. De manera pues que si Yeshua no nació en diciembre, ¿por qué se celebra su nacimiento en esa fecha? ¿Quién nació realmente el 25 de diciembre? ¿Ordena la Escritura celebrar el nacimiento del Salvador? Pues eso lo veremos en el siguiente tema de esta serie que espero te interese. Y en el próximo tema estaremos hablando del verdadero origen de la Navidad. Y vamos ahí a poder confirmar de dónde es que viene el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y nos vamos a dar cuenta que no nació un 25 de diciembre, sino en el otoño, en la fiesta de Sucot, lo acabamos de comprobar. Y aquí es donde nos haremos la pregunta si la Navidad que se celebra actualmente en el cristianismo en el mes de diciembre es bíblica o quizás vendrá del paganismo. Así es de que hasta aquí dejamos este video y como siempre, pues agradecerte tu atención a esta serie de temas que estaremos compartiendo en diciembre sobre el trasfondo de la Navidad. Así es de que te mando un saludo, soy el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Te invito a que le des like a este video si te gustó, a compartirlo con tus amigos y a suscribirte sobre todo a nuestro canal, donde cada semana estamos subiendo contenido valioso para edificar la fe como creyentes en Yeshua. Bendiciones.